Muy buenas tardes, estimados hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Saludo cariñosamente también a mis consiervos, mis pastores y pastoras, que el Señor les esté guardando. Espero que estén bien bajo la mano del Señor, dispuesto ya para estudiar una vez más esta lección, hacer un comentario de esta lección que tenemos por delante para la escuela dominical, para este fin de semana, domingo 23 de marzo del año 2025, la lección número 12. Esperamos que el Señor nos bendiga en esta hora, como lo ha hecho hasta este momento, y podamos alimentarnos, aprender, escudriñar y conocer a este Dios al cual nosotros servimos. Vamos a orar al Señor para luego entrar de lleno entonces a esta lección que tenemos por delante. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios misericordioso, le damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que usted nos permite poder, Señor, escudriñar su santa y bendita palabra. Ella es el alimento espiritual para nuestra vida. Ella es nuestra guía, es nuestro mapa, es luz a nuestro camino. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos delante de nosotros una importante lección que esperamos que por su gracia, por la acción de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podamos entender y comprender y sea un momento de edificación para cada uno de nosotros. Le pido, Dios mío, ahora su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Entonces vamos inmediatamente vamos a leer la lectura bíblica de esta lección que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos, dice, 11 al 12. Primera de Samuel, versículo 15, versículos del 10 al 23, perdón, del 10 al 23 que le vamos a dar lectura inmediatamente. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Hasta el versículo 23 hemos leído en esta lección tan importante que el Señor nos tiene en esta tarde. Bien, vamos a mirar entonces esta lección que tiene un título desechado por Dios. Obviamente vamos a hablar de el rey Saúl. Ya vimos la lectura bíblica y el texto para memorizar es en el Salmo 51, versículo 11 y 12. También el versículo 10 es importante. Le voy a dar lectura. Salmo 51. Para los lectores de la Biblia, el Salmo 51 es un salmo o una oración del penitente, el que está confesando su pecado. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando después que se llegó David a Betsabé, vino a él el profeta Natán y le entregó la profecía. Entonces el Salmo 51, versículo 11 y 12, o el 10 al 12 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Entonces, como podemos ver, es un penitente en que está presentándose delante del Señor tal cual Él se siente. Bien, al final haremos algunos comentarios más acerca de este texto de memoria. La primera parte, ya dijimos, el título es Desechado por Dios, y la primera parte dice impaciencia, orgullo y desobediencia. Ese es el título de la primera parte de esta lección. La verdad es que la historia del rey Saúl, la historia que vamos a leer en esta ocasión, de este primer rey, creo que es una de las más tristes, las más trágicas que nos muestran las escrituras. Eso es lo primero que hay que considerar, ¿ya? Su vida en realidad refleja la confusión que surge en su vida, en su corazón, cuando alguien como Saúl, que aparentemente era obediente, era humilde y lleno de buenas intenciones, actúa sin considerar la palabra de Dios, sin considerar su mandato, su ley, lo que el Señor le ordena. Es decir, la voluntad de Dios. Y él no considera la voluntad de Dios, como digo, aunque aparentemente es un hombre obediente y es un hombre humilde por algunos capítulos que hemos visto, ¿no es cierto?, en algunos capítulos anteriores, especialmente cuando a él se le unge casi secretamente como rey de Israel. Entonces, siendo él ahora un rey, siendo ahora un líder del pueblo, y vemos que mientras avanza su reinado, él reinó 40 años, mientras va avanzando en su ministerio, podemos decir así, él tomó decisiones erradas, completamente erradas. Estaban motivadas realmente no por la obediencia a Dios, sino ni tampoco por una búsqueda a Dios, sino aquí vamos a ver prácticamente quizás la autosuficiencia, el orgullo, la vanidad, en fin, ahí el título dice la impaciencia, dice también la desobediencia. Entonces eso es totalmente lamentable en este líder que fue escogido por el pueblo o deseado por el pueblo, ¿ya? Porque eso siempre hay que tenerlo presente en realidad, ¿ya? Encontramos que prácticamente sus errores tienen más que ver con su ego, con su, ya dijimos, su orgullo, su impaciencia y todo ese tipo de cosas que se va revelando a medida que nosotros vamos leyendo o que hemos leído esta lectura bíblica, ¿ya?
Entonces vemos que él se confunde, él se turba en realidad, comete locura, le dice, ya vamos a leer ese texto en la escritura, y finalmente, a medida que eso va sucediendo, él lamentablemente su corazón se aparta de Dios, se aparta del Señor. Él rechaza el consejo divino, él rechaza lo que el Señor le ordena, la voluntad de Dios, y sin embargo, finalmente, como una introducción, busca la dirección, busca el consejo en una adivina, ¿ya? En una adivina. La vida de él, como digo, va de mal en peor. ¿Ah? Lo primero que podemos ver ahora en este relato bíblico que tenemos acá delante de nosotros, lo primero que vemos en este relato bíblico está precisamente en el capítulo 15, en los primeros versículos. ¿Ya? En los primeros versículos en esta lectura, dice que Samuel le dijo a Saúl, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Eso es lo primero. No podemos evitar pensar que cuando el pueblo le pide rey, Samuel se entristeció mucho. Y finalmente solo el consejo de Dios, la palabra de Dios, le sacó esa pena que él tenía en realidad. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, no llores más, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero escucha al pueblo, escucha, atiende lo que el pueblo te está diciendo, ponles un rey. Entonces aquí comienza Samuel a hablarle a Saúl y le dice, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y eso hay que recalcarlo. Estar atento a las palabras de Jehová, porque un poco de esto se trata la lección hoy en día. El gran fracaso que tuvo el rey Saúl es no haber estado atento a las palabras de Jehová. ¿Ya? Entonces eso es importante, eso hay que subrayarlo, eso hay que destacarlo para este caso y como para hoy en día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es importante. El éxito suyo, nosotros, el ministerio, los cristianos, todos en general, el éxito está en oír la voz de Dios y estar atento a sus palabras, a sus palabras. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que las palabras de Dios las vamos a mirar como la voluntad soberana de Dios, ¿ya? Es la voluntad de Dios, es siempre perfecta. Él es un Dios, Él es soberano, no hay nada que agregarle, ni nada que quitarle, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que en esta orden, que está totalmente clara aquí en su palabra, ¿ya? Está totalmente clara. No digamos que nadie podría confundirse. Él le dice en este versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Ya? Esa era la orden. La orden era clara. Yo castigaré lo que hizo Amalek. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene en el versículo 3. Usted tiene la Biblia, esa es la lectura bíblica, está muy claro. Hiere a Amalek, le dice, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y eso incluía obviamente al rey de Amalek. ¿Ya? Entonces la orden era muy clara para él y aquí es donde empieza el conflicto, ¿no? Sabemos, ¿no es cierto?, que Amalek, este reino, los amalecitas, fueron el primer reino que se opusieron al paso de los israelitas que iban a la tierra prometida. Ellos no le cerraron el paso para la tierra de Canaán, ¿ya? Y además los atacó cobardemente a los más débiles, es decir, la retaguardia. Por ejemplo, acá nosotros en Deuteronomio podemos encontrar esta referencia, Deuteronomio 25:7, puede buscarla usted también allí.
no es el tema, no voy a hacer muchos comentarios con respecto a esto, porque no es el tema para hoy, ¿ya? Pero a modo de conocimiento general, ¿por qué Dios quiso tomarle la cuenta a Amalek y enviar a Saúl y a su ejército para Israel? Completamente desarraigar a los amalecitas, matando a hombres, mujeres, animales, niños, etcétera, etcétera. Entonces, como dice Deuteronomio 25, versículo 17, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces, aquí se le está tomando cuenta a Amalek por todo lo que había hecho. Curiosamente, como podemos ver aquí, atacó la retaguardia, atacó los que iban detrás, seguramente los niños, los más pequeños, y ellos ya estaban cansados y trabajados, dice aquí, no tuvo ningún temor de Dios. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, él fue el primero que se opuso al paso de Israel, lo atacó cobardamente y su gran pecado no solamente fue el haberle impedido el paso, sino que su gran pecado lo encontramos aquí en el Éxodo 17, ¿ah? Éxodo 17, y quiero leerlo también, porque aquí entendemos realmente qué es lo que, la gravedad de esto. Si bien es cierto, Israel siempre tuvo enemigo y adversario, y de hecho peleó con muchas naciones cananeas, todas estas naciones-estado, que no eran pocas, eran muchas. Entonces, ¿qué diferencia tiene Amalek? Pero aquí en el Éxodo 17, 6, que es importante poder considerarlo, eh, no, se perdió esta referencia, pero aquí en esta parte podemos ver nosotros que ellos se rebelaron contra el trono de Jehová, contra el trono, es decir, ellos no solamente se rebelaron contra Moisés, el pueblo, sino que contra el trono de Jehová, y eso es grave. Ese espíritu amalecita se rebela contra Dios mismo, ¿ya? Contra Dios mismo. Entonces, el tema que nosotros tenemos hoy, ¿ya? Porque lo que estamos mirando un poquito, volviendo a la lectura bíblica, el Señor envió a Samuel, a Saúl, ¿no es cierto? Le dio una orden específica que él tenía que hacer, que él tenía. Desde el versículo 4, ¿no es cierto?, de este capítulo 5, podemos ver, y Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Era una gran cantidad de personas que convocó Saúl para hacer esta venganza. Esta venganza. Entonces podemos ver que después de que Saúl escucha el mandato, escucha la orden totalmente clara, como lo ha sido para nosotros ahora en la lectura bíblica, eh, él emite este juicio contra los amalecitas. Saúl entonces convoca al pueblo, una gran cantidad, ya lo leímos, y bueno, ¿qué sucede? Bueno, ahí está la lectura bíblica que hemos tenido. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a fila de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas. Ojo, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Uno tiene que ir comparando. Dios le dice, destruye todo, y ellos no lo quieren destruir. Eso es muy frecuente en la iglesia.
Eso es muy frecuente en realidad en nuestra obediencia a Dios. Nosotros se nos da la idea que vamos a ser más misericordiosos que Dios. Eso es imposible. Que nosotros vamos a ser más severos que Dios. Es imposible. Entonces, como dice acá, Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados y de los carneros, y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Ah? Hasta el versículo 9. Entonces, desde el versículo 4 al versículo 9, después de oír esta orden, el mandato, podemos ver que Saúl, ¿no es cierto?, va a la guerra y destruye todo lo que usted ha leído. Pero nos encontramos con el versículo 10 en esta lectura bíblica, nos encontramos con este texto, el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Eso es lo que el Señor le dice a Samuel. Usted sabe que Samuel era profeta de Dios. Dios hablaba con él le comunicaba sus planes, sus propósitos. Fue un extraordinario hombre de Dios, ya lo vimos la semana pasada, un hombre íntegro, un hombre santo, que no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. El pueblo lo respetaba, el pueblo le creía, no había otro como él. Entonces viene el Señor en la noche. Viene palabra de Jehová a Samuel. Esa es la expresión cuando el Señor viene a hablarle a Samuel. Después de lo que había sucedido en el campo de batalla, y él le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Saúl se ha vuelto de en pos de Dios, de él? ¿Ah? Se ha vuelto de en pos de mí. Es decir, le ha dado vuelta la espalda. No es lo mismo decir se ha vuelto de en pos de mí que se ha vuelto en pos de mí. Ese de que está ahí la diferencia es sumamente importante. Nosotros nos hemos vuelto en pos de Dios, vamos detrás del Señor. Nos hemos vuelto desde el mundo para seguir al Señor. Pero esto, ¿no es cierto?, que se ha vuelto de en pos de mí, le está dando vuelta a la espalda. Dios reconoce inmediatamente que Saúl se había vuelto de en pos de él. Ya no le seguía, le ha dado vuelta a la espalda. Entonces, a pesar de que Dios tiene un gran pesar, porque tiene mucho pesar el Señor, como lo dice el texto, es obvio que el pesar que hubo en el Señor también recae sobre su siervo. Aquí lo dice el texto, el versículo 10 dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel. O sea, también tuvo pesar. Y además dice, y clamó a Jehová toda aquella noche. No sabemos a ciencia cierta cuál era su oración, por qué lloraba, de seguro por lo que estaba viviendo. Lamentablemente, él lamentaba también, al igual que el Señor, que Dios le pesaba, seguramente tal como Dios, este accional de Saúl. Este accional. Tenemos que entender de que Saúl, de alguna u otra manera, finalmente fue un varón al cual Samuel le tuvo en gran estima, al cual Samuel, quizás por haberlo ungido, por haber tenido toda una revelación que ya la leímos en algún momento con la sana, cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, cuando profetizó en medio de los profetas, sin duda alguna Samuel lo tenía muy grande estima, de tal manera que cuando después la lectura nos muestra que es desechado por Dios, es desechado definitivamente por Dios, que lo saca del ministerio, Samuel lloraba mucho a Saúl, Samuel lloraba mucho, a tal manera que Dios en algún momento le dice a Samuel, no llores más por Saúl, no llores más por él, porque yo ya me he provisto de un rey. Entonces eso demuestra que él lo estimaba. Y seguramente en este lamento que él tenía, el haberse apesadumbrado Samuel, tiene mucho que ver. Y clamó a Jehová toda aquella noche, una vigilia, orando y derramando su alma delante del Señor. Es interesante, ¿no? Entonces,
Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se está muy apesadumbrado aquí en el versículo 10 y en el versículo 11. De allí podemos ver, siguiendo la lectura bíblica, porque el versículo 12 dice que madrugó luego Samuel. Toda esa noche no durmió bien, toda esa noche se desveló y además muy temprano, muy de mañana, quizá antes que aclare el día, como dice, madrugó luego Samuel para irse a encontrar con Saúl. Tiene que haber ido muy destrozado en realidad. Él iba a ver con sus propios ojos cómo, por qué Dios le había dicho que, porque no se lo revela aquí, ¿no? Él solamente, el Señor le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, pero Samuel no lo sabía, no lo sabía. Pero como todas las cosas salen a la luz, todas las cosas, ¿no es cierto?, van a salir a la luz, aquí también sucede exactamente lo mismo. Y cuando llega allí al encuentro con Samuel y Saúl, es como sigue, ¿no? Dice la escritura que Saúl ve a Samuel y le dice... Y vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí ya entramos en problemas, ¿no? Yo no sé, amados pastores, amados hermanos, por qué los cristianos mienten con tanta facilidad. Estoy sorprendido. En el ministerio he visto cómo la gente miente, cómo hermanos, hermanas mienten descaradamente, mienten. Mienten. Y yo no entiendo por qué puede suceder eso. Espero que ningún pastor, ninguna pastora que estén como Saúl, que era príncipe del pueblo de Dios, tengan que usar la mentira para validar sus actos y sus hechos. Eso es reprobable. Yo siempre digo, en realidad, no lo puse en mi bosquejo, pero siempre lo dije, si un hermano nuevo, una almita nueva, que no lleva ni un año en la iglesia, está aprendiendo, está conociendo al Señor, te miente, me miente, yo pienso y digo, bueno, tiene mucho que conocer al Señor, no es bueno que mienta, es una persona nueva. Pero si un hermano tiene cargo en la iglesia, si un hermano es presidente de un cuerpo, si un hermano lidera un grupo, si un hermano es oficial y te miente, eso es muy reprobable. Eso no está bien, eso está muy malo, está muy malo. Pero que el pastor te mienta, eso no tiene nombre, eso no puede ser. Eso está muy reprobado. Delante de Dios no es nada bueno, no es nada bueno. Entonces los dejo ahí pensando, ¿no? Porque los pastores también mienten en las iglesias. No estoy hablando solamente de nuestra iglesia, estoy hablando en términos generales. Hoy hemos estado invadidos de ciertas noticias de una misión, no voy a hacer mayores comentarios, pero ¿quién miente? ¿Quién miente aquí? Y eso es un desprestigio enorme para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sea usted uno de esos, líbreme el Señor a mí también, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, viene delante de Samuel y le dice, yo he cumplido las palabras de Jehová. Y por eso entonces aquí, ¿qué vemos? Ahí está la evidencia, porque eso no era así. Ya lo leímos, eso no era así. Entonces viene Samuel delante del rey, ¿no es cierto? Y le dice, pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que oigo yo con mis oídos, porque se supone que si tú cumpliste la palabra de Jehová, no debiera haber ningún animal vivo, no debiera escuchar ningún balido de animal ni bramido de vaca. ¿Qué es este balido? ¿Qué es este bramido de animal que yo escucho? Entonces, como podemos ver, ahí está la evidencia. Estaba saliendo a la luz porque todas las mentiras un día van a ser descubiertas. Todas van a ser descubiertas. Y ojo, aquel que ha mentido y que no ha confesado su pecado y su maldad algún día, la vergüenza lo va a consumir en realidad. La vergüenza lo va a consumir. Entonces, como dice aquí, la evidencia estaba a la luz. ¿Qué balido de oveja y bramido de vaca oigo yo? Aquí se va revelando por los mismos labios de Saúl,
cómo se excusa, cómo se justifica su acción culpando al pueblo y otros, como lo dice el expositor. El expositor hace ahí un comentario, ¿no es cierto?, que él empieza a echarle la culpa. Saúl se escudó diciendo que los sacrificios eran para Jehová tu Dios y le echa la culpa, ¿no es cierto?, bueno, al pueblo. Ya lo leímos aquí arriba, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, así lo dice el versículo 9, el versículo 9. Sin embargo, ¿no es cierto?, Saúl le responde, de Amalé lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas, y él estaba consciente, él sabía, y esa es una mentira. Es una mentira. Él miente descaradamente para salvarse, para justificarse delante del Señor. Entonces aquí nos va revelando el texto, la lectura bíblica, como dice este expositor, impaciencia, orgullo, desobediencia, mentira podríamos agregarle, autosuficiencia, engaño, podríamos ponerle muchas más cualidades a este primer título, ¿ya? Aquí, como puede ver, en realidad se revela por los mismos labios de Saúl, ¿no es cierto?, cómo él se excusa y se justifica. ¿Qué es lo que dice? Dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Pero lo demás lo destruimos. Entonces aquí podemos ver que hay una obediencia a media, y ojo, la obediencia a media es desobediencia. La obediencia a media no existe en realidad. Es como la mentira, cuando alguien dice una mentira piadosa, una mentira blanca, no existe en realidad. Está lo verdadero y lo falso, la luz y las tinieblas. No existe delante del Señor otro concepto como ese, ¿no? Entonces una obediencia media. Saúl creía que estaba actuando en la voluntad de Dios, pero sus decisiones revelan que en su corazón no estaba dispuesto a obedecer a Dios, no estaba dispuesto. ¿Ya? Él cree que está haciendo la voluntad de Dios. Muchos creen que están en la voluntad de Dios, pero no están en la voluntad de Dios. Él trata de autoconvencerse. Estas decisiones que él comienza a tomar, que está tomando, que ya hay una que nos saltamos, después lo vamos a comentar, ¿no? Pero porque no hemos saltado algunos capítulos. Entonces él cree realmente que él no estaba dispuesto a someterse completamente a la soberanía y la voluntad de Dios. Es como que él no considera la voz de Dios, no considera la palabra de Dios, mira en menos el mandato, mira en menos la palabra de Dios, la tiene en poco y parece que lo que él dice, lo que él decide, eso es importante. O sea, entra a una estatura, a ponerse como en el lugar de Dios, ¿no? Entonces no le importa lo que Dios dice, lo que Dios dijo, no le importa la soberanía, no le importó que Dios quería a Israel, él no entiende esto, ¿ya? Él se muestra aquí como más misericordioso al preservar la vida de Agar cuando Dios quería que ese hombre muriera. Después, en algunos versículos más adelante, Samuel manda a buscar al rey y viene contento el rey, viene porque le habían perdonado la vida y Samuel lo único que hace es lo parte y lo corta en pedazos, en pedacitos. Esa era la voluntad de Dios. Aunque usted a veces ahora no lo entienda, pero era la voluntad de Dios porque él se había rebelado contra el trono de Jehová, contra Dios mismo. ¿Y quién podrá estar y enfrentarse delante de Dios? Nadie, nadie. Entonces, en esta obediencia media, Saúl creía que estaba actuando en la voluntad de Dios, pero sus decisiones finalmente revelan un corazón que no estaba dispuesto a someterse completamente a su soberanía, a la soberanía de Dios, al mandato de Dios. Y de esa manera se va alejando progresivamente de Dios, ojo, se va alejando progresivamente de Dios, que el texto dice, el pueblo perdonó, ¿no es cierto?, a las ovejas y las vacas, dice en este versículo, para ofrecerla en holocausto a Jehová tu Dios. Eso es lo que dice el versículo,
¿ya? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué raro, qué raro. Aquí se evidencia lo lejos que estaba Saúl del Señor, lo lejos. No le importaba a Dios, ya era el rey, ya lo habían designado, ya era el líder, ya había tenido algunas victorias, el orgullo, ¿no es cierto? La soberbia, la vanidad. No era el mismo de antes, ¿no? Entonces aquí cuando le dice tu Dios, ¿no era acaso también su Dios? Jehová de los ejércitos, ¿no era acaso el que permitió que lo pusieran por sobre como príncipe de Israel? ¿No era acaso también su Dios? ¿Por qué le dice a Samuel, tu Dios? Podría haber dicho, nuestro Dios, Jehová nuestro Dios. No, pero él le dice, tu Dios, tu Dios. Entonces podemos ver que no tenía, aquí demuestra la lectura bíblica, mire lo que le dice Samuel en realidad, cuando escucha toda esa barbaridad en realidad, cuando escucha todo eso, aquí él se va dando cuenta, Samuel, por eso que a Dios le pesó haber puesto a Saúl como rey. Mire la respuesta, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y él le respondió, di. No sé, parece como un pequeño tono de orgullo, ¿no? A ver qué es lo que me quiere decir el Señor, a ver qué quiere decir este caballero. Una cosa así me da la impresión, ¿no? Demuestra lo que ahora se está revelando de este varón. Le dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿qué significa? Saúl en algún momento era humilde. ¿Se acuerda cuando estaba escondido en el bagaje? Cuando lo buscaban por todas partes para coronarlo como rey, para oficialmente, ¿no es cierto?, decir que este es el varón, este es el hombre que Dios ha escogido, que no hay ninguno como él, que de los hombros hacia arriba pasa en estatura cualquiera. ¿Y dónde estaba? Estaba escondido, tenía vergüenza, quizás muy humilde, pero probablemente ahora damos cuenta que no era nada tan humilde. Por eso le dice eso, aunque eras pequeño en tus propios ojos, acuérdese que él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi tribu? ¿No es acaso la más pequeña de todo Israel? Esas palabras demuestran que realmente el hombre era humilde. ¿Eh? No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Y termina en el 19 en esta reprensión, porque aquí lo está reprendiendo y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Entonces ese es el tema, uno podría haberlo puesto por título, pero bueno, igual estamos tocando todos estos temas, ¿no? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿No fue eso acaso lo que le dice eh, en el versículo 1? Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ahora le dice, ¿por qué no estuviste atento a las palabras de Jehová? O sea, digamos que algún día nosotros decimos, amén Señor, sí, y después estamos haciendo todo lo contrario. Tomamos votos y no pensamos los votos que estamos tomando. Y después nos olvidamos de esos votos. Entonces, por eso Samuel le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Porque la persona que no escucha la voz de Dios y se vuelve en pos de Dios, finalmente termina haciendo lo malo. Su vida no es agradable delante del Señor, no es agradable como no era agradable la vida de Saúl, las decisiones que tomaba, y por eso a Dios le pesó y Samuel se apesadumbró. Entonces es importante que nosotros vayamos ya tomando lecciones importantes, prácticas para nuestra vida en esta lección. Aquí Dios no está hablando a todos, al rey, a los príncipes, a los ancianos, al pueblo en general, la iglesia entera. No importa el cargo, no importa el lugar. Uno cree que está en un lugar de autoridad solo para dar órdenes. No, no. ¿Cómo podemos dar órdenes si nosotros no cumplimos las que el Señor impone en nuestra vida?
Entonces, que es sumamente importante, ¿sabe? Samuel vio que en él, el que era el elegido, el escogido, no había nada de humildad. En el capítulo 15, como dice en el 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Yo lo que puedo decir es que démosle autoridad a alguien, ¿ah? Démosle un cargo, pasémosle el micrófono, como dijo yo, ¿no? Del hombre a la mujer y veremos cómo cambia, cómo su aparente humildad no es tan humilde, no es tan humilde. Algunos se transforman. Ya cuando tienen un poquito de autoridad, entonces se transforman y abusan de su autoridad. ¿Ah? Eh, Abusan de su cargo, abusan de su autoridad. El verso 19, como digo, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Ah? Allí siento que está el verdadero problema de la vida de Samuel, no haber prestado oído a la voz de Dios siempre, siempre. Y aquí, ¿qué es lo que hace en el versículo 20? Y Samuel respondió, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, mire, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gal, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Oiga, pero a este hombre le falta un tornillo, ¿no? Porque no está entendiendo el mensaje, discúlpeme el lenguaje, ¿no? Pero no está entendiendo, porque mientras lo leo ahora me doy cuenta en realidad. Mire, dice de nuevo, he obedecido la voz de Jehová. Usted sabe que no. ¿Ya? Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agal, rey de Amalek. ¿Quién le dijo que tenía que hacer eso? Si la orden era que tenía que matar a hombres, a mujeres, a niños, a todos, incluyendo al rey. El rey era lo más principal, ¿no? Y he destruido a los amalecitas. Entonces esta media obediencia, ¿cómo le podríamos llamar, no? Realmente yo creo que ahí demuestra finalmente que él no tiene una pizca de arrepentimiento ni de reconocimiento. Hasta esta altura de la conversación, él no reconoce que falló delante del Señor. Viene a reconocerlo por acá en el versículo 24. Y dijo Saúl a Samuel, yo he pecado, yo he quebrantado el mandamiento. Eso se esperaba en él, no solamente en este episodio, sino en muchos episodios anteriores, que él reconozca. Entonces en él no había no había nada de arrepentimiento cuando él persiste. Eso es orgullo y es soberbia, hermanos, muy soberbio y muy orgulloso. ¿Sabe? Su orgullo y su soberbia no les permite reconocer que se equivocaron. Yo conozco a algunos y algunas también. No lo reconocen. Para ello es suficiente ir al Señor, orar en la noche, pedirle perdón, reconocer, pero no van donde el hermano que ofendieron, no van donde el pastor a quien defraudaron, al cual engañaron, al cual le mintieron. No, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por su orgullo, por su soberbia. No les permite hacer eso. Es terrible el orgullo de soberbia, el orgullo, el espíritu de soberbia y de orgullo en las personas. No quieren rendirse ni reconocer delante del Señor. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, tenemos que entender en esta parte, en este pasaje, hermanos, que no se puede justificar la desobediencia, no tiene justificación de ninguna manera, de ninguna manera. El corazón de Saúl confiaba más en su autosuficiencia que en la dependencia y la voluntad de Dios. Es decir, lo hago a mi manera, lo hago a mi forma. ¿Ya? Uno puede ver aquí en el 13, versículo 8, en este mismo libro, dice, tenemos un episodio que no lo vimos en realidad, pero era cuando Samuel le dijo que tenía que esperarlo en Gilgal. Y Saúl era impaciente, por eso quizá el autor del expositor le puso impaciencia allí. ¿Por qué? Aquí lo vemos, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba.
Como Samuel no llegaba, que le dijo que a los 7 días, de aquí a 7 días iba a estar con él, que de hecho los cumplió el mismo día. Pero él, como era impaciente, dice que tomó entonces Saúl y dijo: traeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, el rey, que no le correspondía hacer eso, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Al hombre se le ocurre en cualquier cosa, hermanos. La persona le cruza por la mente cualquier cosa y no busca la dirección del Señor. Lo mismo le sucedió al rey David cuando quiso traer el arca. Se le ocurrió traer el arca, tenía una buena intención, Saúl tenía una buena intención, pero lo hizo de manera equivocada. En el caso de Saúl, él no le correspondía hacer sacrificios. En el caso de David, tenía que consultar cómo se trasladaba el arca. Ambos cometieron errores detrás de una buena intención, así que ojo, es hacer lo correcto de una manera correcta. Aquí vemos, es hacer lo correcto de una manera incorrecta. Mire lo que le dice el profeta. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. ¿Ve que es importante? No guardaste, es lo más importante, hermano. Es el subtítulo de esta lección. Pues, desechado por Dios por no guardar el mandamiento. Me parecería muy interesante. No es una crítica, estamos profundizando en el tema, ¿no? Entonces le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Ahora pues, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Entonces, la intención que el Señor tenía con Saúl era de confirmarlo en el reinado. Ahí lo dice, el texto lo dice. Lo leí por si alguno no sabe. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 al 11, y además el versículo 13 para que usted lo repase. Entonces, en este acto de locura nuevamente, bueno, vemos que estamos como en el segundo tema, ¿no? En los versículos que no quedan, algunos comentarios. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Se da cuenta que la obediencia es el tema principal, las palabras de Dios el tema principal, que da como resultado al final que Saúl finalmente es desechado por Dios. Y no hay cosa más terrible, no hay cosa más penosa y lamentable que ser desechado por Dios. ¿Ya? Mejor es la obediencia que los sacrificios, le dice Samuel aquí en el versículo capítulo 15. ¿Ah? Pero en los versículos, lo veo inmediatamente ahí. Primeramente él le dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en lo holocausto? Porque él le dice: trajimos lo mejor del ganado para ofrecerlo a Jehová. Entonces, nuevamente, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, nuevamente tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Todos sabemos que los sacrificios eran importantes, pero no eran más importantes que la obediencia a Dios, a Dios. Saúl desobedeció flagrantemente, en realidad, la orden de Dios, y pensó que con un par de animales muertos bastaría para dejar contento a Dios. No es así, como dice el versículo 22. ¿Se complace Jehová en los holocaustos, en que a cambio de obedecer a las palabras de Jehová? No, los sacrificios. En algún libro de Isaías el Señor le dice a Israel: estoy cansado de vuestros sacrificios, vuestras fiestas solemnes no las puedo soportar. El que sacrifica un buey es como que si sacrifica un perro. ¿Por qué eso? Si Él lo estableció.
Por la obediencia, nada más que por la obediencia, porque terminó diciendo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, la obediencia es lo importante. Dios nos ayude a nosotros a ser obedientes, no ser influenciados por el pueblo. Usted no se deje influenciar por su hermano, su hermana, que tiene un espíritu de desobediencia y a usted le habla y lo quiere inducir, lo quiere arrastrar a ese mismo espíritu. Usted dése cuenta que Dios le esté un espíritu de discernimiento. Entonces no se puede justificar la desobediencia, de ninguna manera no se puede. Entonces el hombre nunca podrá ser obediente a Dios si su corazón no está rendido a Él. Si usted no tiene un corazón rendido al Señor, nunca usted va a ser un hombre obediente, jamás, jamás. Aunque usted pretenda, quiera, no sé, tenga la careta, pero si su corazón no está rendido al Señor, nunca va a ser un hombre obediente. Hay que rendirse al Señor para que Él haga como Él quiera. ¿Ah? Que se haga la voluntad del Señor. Jesús mismo lo dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él era el Hijo de Dios. Entonces, el resultado de la desobediencia en los hijos de Dios es rebelión, porque es lo que agrega en la lectura bíblica y lo que Samuel le dice. Mire, el 23, que cierra la lectura bíblica, él dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué puede decir usted a eso? ¿Se había dado cuenta de eso en realidad? Uno piensa a veces, bueno, nosotros no vamos a obedecer y punto. No, 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 es que no es tan simple. Amado hermano, amado siervo, mi amado pastor, iglesia del Señor, no es tan simple, no es tan simple. Algunos demuestran ser obedientes, quieren enorgullecerse y decir: nosotros no andaremos, nosotros no obedeceremos, nosotros haremos todo lo contrario a lo que el Señor dice, a través del siervo, a través del hermano, a través del predicador. Hay una clara desobediencia, pero no hay ni que investigarla, o sea, uno lo nota y lo ve, se da cuenta inmediatamente. Pero no es solamente eso, sino es que alguien obedezca y otro no obedezca, en fin, y Dios verá las consecuencias. No, aquí es más terrible aún. Lo vuelvo a leer para que lo entienda, y Dios le dio espíritu de discernimiento. Le dice Samuel, le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Sabe lo que pasa? Hay un tráfico. El hombre empieza a traficar con lo oculto, empieza a traficar con lo demoníaco, empieza a abrir una puerta para que los espíritus inmundos gobiernen su vida y usted no se da cuenta. Usted trafica con esos demonios. ¿Qué es lo que hacen los adivinos? ¿En qué él terminó la vida de Saúl? Se pasó al bando contrario. Se pasó al bando contrario. Se pasó a las tinieblas de afuera. Entregó su vida, su corazón a espíritus inmundos cuando él fue a consultar a la divina de Endor. Entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando el pecado de desobediencia, de rebeldía, de rebelión, como dice aquí, es como pecado de adivinación, es lo mismo. Es lo mismo que la mujer que invoca a los muertos, que tiene contacto con ese mundo, lo cual ustedes saben que estaba estrictamente prohibido para ellos y para nosotros también. Entonces, como él desobedeció, ¿no es cierto? Y la desobediencia es la rebelión que existe en el hombre. Aquí podemos ver que el versículo 23 lo que nos habla, algo muy profundo. Por eso usted puede ver muchas veces hoy en día, aún en los pequeñitos, hay tanta rebeldía, hay tanta rebelión. Son pequeños, el joven, la señorita. ¿Por qué? Porque le abren algunas puertas. Será el celular, serán los juegos, ya está comprobado que hay juegos que son satánicos. ¿Ah? Entonces el niño, el joven se deja gobernar por eso y no se da cuenta, y el daño va a ser, lamentablemente, va a ser casi inevitable si no renuncian a esas prácticas. ¿Ya? A esas prácticas. Hay que considerar de que Samuel había echado a todos los adivinos y a todos los agoreros y a todo aquello que practicaban la quiromancia y todo ese tipo de mundo de maldad.
Por eso que cuando lo ve, ¿no es cierto?, la adivina de Endor pensó que Samuel andaba buscando un motivo para echarlo, para condenarla, para matarla, pero él estaba lejos de Dios, ¿ya? Entonces, como podemos ver en el caso de Saúl, él en su extravío, en su desobediencia, en su desechado por Dios y extravío, se pasa, como digo, al bando contrario, ¿ya? Al bando contrario, trafica con los demonios, pecado grave y peligroso para los judíos, para nosotros también, es abrir una puerta a los demonios hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien tomar posesión. Entonces el resultado, hermano, en esta reprensión final que el Señor le habla a Saúl, bueno, es el broche de oro en realidad, es la sentencia final sobre su vida para poner ese título desechado por Dios. Bueno, leemos, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué triste. Comencé diciendo este estudio que es una de las historias más tristes y lamentables en la Biblia, ¿ya? Es lo más triste, ¿ya? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey en Israel. Qué triste en realidad. Saúl experimentó cómo la presencia de Dios se apartó de él y se apartó de él en realidad. Eso él lo experimentó y a medida que él persistía en la desobediencia, a medida que él seguía viviendo en desobediencia, este distanciamiento de Dios resultó en una vida vacía espiritualmente. El hombre, la mujer que se aparta de Dios, está completamente vacía de Dios. Termina completamente vacía este distanciamiento espiritual, este vacío espiritual, emocional, profundo, muy profundo, que solo aumenta su confusión. Samuel en el capítulo 16, en el versículo 14, dice la escritura, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es decir, Dios se apartó de él, fue desechado y el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Muy contrario, muy distinto a lo que dice el versículo anterior, donde dice el 16:13, ¿ya? Dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Mire, el 13 dice, y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David, y el 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Tremenda diferencia. ¿Cómo comparamos eso, no? Está en el texto, está en la Biblia, está un versículo tras otro. ¿No le da a usted una lección? ¿No le da a usted a pensar realmente? Entonces, sin duda alguna, esta es una valiosa lección, muy importante. La obediencia plena a la voluntad de Dios es el único camino hacia la paz y a la comunión con el Señor. Es el único camino, no hay otro camino. Es de la obediencia a Dios. Por lo tanto, la desobediencia, aunque sea disfrazada, como en este caso, trae consigo confusión, angustia, distanciamiento espiritual y vacío espiritual de Dios. Qué importante es esta lección que el Señor nos ha dado, ¿no? Impaciencia, el orgullo y la desobediencia de Saúl le llevó a ser desechado por Dios, porque hay que considerar que mejor es la obediencia que los sacrificios. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Voy a dejar hasta aquí esta lección que Dios nos ha dado. Por eso que encontramos en el texto la oración, pero apremiante, angustiosa, que tuvo David cuando pecó, cuando el Señor se apartó de él.
y no hallaba qué hacer. Y él le dice con urgencia, por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, un corazón limpio, porque él reconocía su pecado. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación, porque cuando el hombre es salvado, tiene gozo, canta, alaba al Señor, y cuando, como dice el corito antiguo, cuando el alma está triste y vacía, no se puede cantar al Señor. Que Dios nos bendiga, amados pastores, mis pastoras, les saludo cariñosamente a todos ustedes, a mis hermanos también en la iglesia y a todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este estudio, que me motiva mucho en realidad. Compártalo, porque sé que es una bendición para usted y para mí. ¿Cómo no va a ser una bendición? Servir al Señor y obedecerle al Señor. Que Dios les bendiga para la gloria de su nombre.